a iniciar en el día de hoy con esta enseñanza, una enseñanza trascendente, importante, muy buena. Yo quiero que usted lo atesore, la guarde ahí en su lugar donde se encuentra. Vamos a estar hablando, toda la Escritura nos habla de Cristo. Ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy. Un tema que nos va a dar a luz muchas cosas maravillosas que hay en las Escrituras. Toda la Escritura nos habla de Cristo. Colosenses 2 del 16 al 17 dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna o día de reposo. Dice el 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces vemos aquí, hermanos, que la Escritura dice que nadie nos debe de juzgar por comida, por bebida, por día de fiestas, luna y día de reposo, porque todo era sombra y figura de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Era Cristo. Esto es una sombra de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver ahora en detalles a qué se refiere. Por ejemplo, en comida, los judíos separaban los alimentos en animales limpios e inmundos. Y esto ellos lo guardaban, mire, a rajatabla. Yo no como animal inmundo y solo como animal limpio. Los animales inmundos eran los que tenían escama. Todo lo que tenía escama era un animal inmundo. Todo lo que tenía pezuñas separadas, como el chivo, era un animal inmundo. Los animales que se comían eran de una sola pezuña, como la vaca, ¿verdad? Etcétera. Por eso no comen puerco, el cerdo, porque tienen pezuñas divididas, y eso nos habla de caminar dividido, no una definición con un propósito, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar otro día, vamos a hablar de todo lo que representa todas estas cosas conforme a los sacrificios del sacerdocio levítico. Dice en Hechos 10:13: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Oiga lo que le dijo esta voz: mata y come. ¿Por qué? Porque los judíos no comían nada inmundo, como le acabamos de decir. Pero lo interesante es que en el verso 15 del mismo capítulo 10, el verso 15 nos habla de que Dios lo había limpiado. No llame inmundo lo que yo he santificado. En otra Biblia dice, en otra versión dice, lo que yo he limpiado, etc. Pero en el verso 28 nos da la clave a qué se refiere. Lo que se está refiriendo no era comida. Lo que se estaba refiriendo era que los animales inmundos representaban los gentiles y los animales limpios representaban a los judíos. Y estaba hablando de que iba a venir Cristo en la dispensación de la gracia, y que iba a unir esos dos pueblos, gentiles y judíos, en un solo pueblo. Por eso le dice: mata y come, porque ya yo lo santifiqué. Pero no era alusión a la comida. Ellos lo tomaron al literal lo que estaba hablando, y no conocieron el espíritu de la enseñanza, y era que iba a unir a dos pueblos. Léase el verso 28. Pero el 34 dice también otra cosa que corrobora, y estamos hablando del mismo contexto. Y dice que Dios no hace acepción de persona. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Dios no hace excepción de judíos o gentiles. En este caso estamos hablando de Cornelio. Cornelio era un gentil y él estaba en la casa de un gentil.
Entonces, nosotros tenemos que ver que toda la escritura nos habla de Cristo. Nada en la escritura nos habla de ninguna virgen, ningún santo, sino todo es Cristo. Es el centro de la escritura. Entonces, vamos a ver ahora las fiestas. Las fiestas, hermanos, eran fiestas que se celebraban literal, 7 fiestas principales, y estas 7 fiestas eran agrupadas en 3 grandes grupos. Entonces, muchos judíos y muchos ahora predicadores, pastores, ministros, quieren ahora judaizar a la iglesia, aunque digan que no están judaizando, pero sí están judaizando, a celebrar las fiestas. A celebrar las fiestas. Y las fiestas no es nada más y nada menos que también hablaba de Cristo, porque todo habla de Cristo. Entonces, esas fiestas del Señor, usted la encuentra en Éxodo 23 del 14 al 19, pero también en Deuteronomio 16 del 1 al 17. Son 7 fiestas solemnes que se celebra en Israel. Pero la primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Y eso lo que nos habla es de la muerte de Cristo. Cristo murió en un día de Pascua, en una fiesta de Pascua. ¿Por qué? Porque en la fiesta de Pascua era que se mataba el cordero en el Antiguo Testamento. Y ese cordero que se mataba y que se ponía la sangre del cordero en las puertas y en los linteles de las puertas y ventanas, lo que nos habla es de la protección de la sangre de Cristo. Y el cordero era Cristo, Él es el cordero de Dios. ¿Ah? Entonces, en la fiesta se mataban corderos. Y Cristo viene y muere en fiesta de Pascua. Usted lo busca y lo encuentra esto literal en Juan capítulo 19. Entonces, la segunda fiesta eran los panes sin levadura. Los panes sin levadura nos hablan de Cristo sin pecado. Cristo no pecó, no hubo pecado en Cristo. Y esto, lo que la levadura nos habla de pecado, nos habla de varias cosas, pero una de las principales que nos habla la levadura es del pecado. Y Cristo fue el único ser humano que habitó en la tierra sin pecado. Porque Pablo dice en Romanos, por cuanto todos pecamos, Entonces, el único que no ocurrió eso fue con Cristo. Por eso esta fiesta, los panes sin levadura, nos habla precisamente de nuestro Señor. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Y esto nos habla de la resurrección, porque Él fue el primero que resucitó. Y usted dirá, no, pero en el Antiguo Testamento Elías, Eliseo resucitaron personas, y el mismo Jesús resucitó personas en el Nuevo Testamento. La hija de la hija de Jairo, el hijo de la viuda, a Lázaro, un montón de personas más. Pero ¿por qué Él es la primicia? Porque Él murió para no ver muerte nunca. Los otros que les he hablado, todos resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo murió para vivir por siempre. Esto nos habla de primicia. Qué interesante. La cuarta fiesta es Pentecostés. Y es el Espíritu Santo que llega a la tierra, pero enviado por Cristo. Por eso que Juan el Bautista dice, yo lo bautizo con agua, pero viene uno mayor que yo que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos aquí que las fiestas, en vez de celebrarse literal, lo que nos hablaban eran de lo que iba a acontecer a Cristo. Y ojo, Cristo muere en Pascua, al día siguiente
era fiesta de los panes y levadura. Y el día que resucita, 3 días después, era fiesta de primicias. Pero de las primicias a la fiesta de Pentecostés había que pasar 50 días. Y exactamente a los 50 días descendió en el aposento alto el Espíritu Santo. Entonces todo habla de Cristo con una precisión impresionante. La quinta fiesta es las trompetas. Y será este evento va a marcar la humanidad y será el arrebatamiento. Dice que el mismo Señor, no un ángel, el mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios va a tocar esa trompeta. Y cuando usted busca la palabra trompeta, no es trompeta en el original, sino es chofar. Tocará el chofar. No lo va a delegar a nadie, Él va a tocar el chofar y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos nos juntamos con los muertos en el aire y en las nubes, y de las nubes nos juntamos con el Señor. Hacemos una escala ahí, los muertos nos esperan a nosotros y juntos nos vamos a juntarnos con nuestro amado. Esta es la quinta fiesta, pero la sexta fiesta es la expiación. La expiación era la limpieza de pecados. Y esto nos habla de la tribulación y gran tribulación. Los que no se quisieron lavar por las buenas, tendrá que lavarse en estos 7 años por la mala. Entonces todo nos habla de Cristo. Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos nos hablan de la segunda venida, nos habla de la gloria que vamos a vivir, nos habla de muchas cosas, de la segunda venida, de la fiesta de las bodas, nos habla del inicio de la era milenial, etc. Entonces todo esto nos habla de Cristo. Y la luna, porque estamos detallando lo que vimos en Colosenses. Lo estoy haciendo para que usted entienda, porque cuando usted lo lee, usted cree que es, luna, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que la fiesta, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No, todo tiene una enseñanza. Y eso es lo que estamos compartiendo en el día de hoy. Los versos son los mismos en estas 7 fiestas, o sea que ahí no hay ningún inconveniente. La luna nueva. ¿Por qué habla de que nadie nos juzgue por luna nueva? ¿Por qué? Porque el calendario judío es un calendario lunar. Nuestro calendario, el gregoriano, es un calendario solar. El día comienza en la mañana, a las 12 de la noche. Comienza el día, porque es solar. El de ellos no. El de ellos comienza el día cuando cae el sol y sube la luna. Ahí ya es nuevo día, o sea, en la tardecita ya le cambió el día para los judíos. Por eso en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versos 5, dice: y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me enconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Dice que había una costumbre de él comer con el rey en luna nueva. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermanos, un nuevo comienzo de un mes. La palabra hebrea que nos habla de luna es Rosh Hodesh. Y Rosh significa cabeza. Y mes y Hodesh, inicio, comienzo del mes. Entonces, así se escribe en hebreo. Cabeza de mes o comienzo de mes es el nombre para el primer día de cada mes en el calendario hebreo, marcado por la aparición de la luna nueva. Entonces, cada vez que hay luna nueva, inicia un mes.
los meses son 12 meses, pero cuando es bisiesto, el año trae 13 meses en el calendario judío. Interesante, porque bien diferente al nuestro. Ellos tienen 4 años nuevos. El año nuevo aquí es uno. Allá hay 4. Porque hay uno agrícola, hay uno rey, hay uno civil, otro religioso. ¿Ah? Entonces, es interesante nosotros saber todo eso, porque nosotros no entendemos. Y esto debemos de saberlo para poder leer con el entendimiento. El día de reposo. Este día de reposo tiene a un grupo loco que guardan el día de reposo. No hacen absolutamente nada el día de reposo. Pero qué tremendo, porque vimos que en Colosenses dice que nadie nos juzgue y nos da la lista del reposo, del día de fiesta, de la luna nueva, de la comida. Pero dice el verso siguiente, el verso 17 dice que esto es sombra. Es una sombra, no es que usted lo guarde, porque el día de reposo no es el día para el Señor, porque el día de reposo es el día del Señor. El día del Señor no es un día. El Señor, Dios es el Señor de todos los días. Usted no tiene que aguardarse y apartarse para el Señor un día, sino todos los días. En Israel hay los edificios tienen un elevador normal, ¿verdad? Usted entra normal como aquí, usted puya, y se va para el piso que usted quiera. Hay un elevador que es el elevador sabático. Y él cuando tiene un sensor, y cuando usted se le para, él abre. O abre sin usted tener ni que acercarse. Y cuando usted entra, no tiene que puyar ningún botón, porque no puede hacer nada porque es reposo. Y usted se para ahí como un palo ahí. Y el elevador va, si usted va para el 5º piso, usted va a tener que tener paciencia, porque él se va a parar en el primero, aunque nadie le haya dado. En el segundo, aunque nadie le haya dado. En el tercero, aunque nadie le haya dado. En el cuarto, aunque nadie le haya dado. Nadie entra o nadie salga. Y en el 5º, usted sale. Porque usted no puede ni tocar un botón de un elevador. Usted sabe lo que es eso. Eso es sorprendente. Pero mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es nuestro reposo. Yo no tengo que reposar ningún día. Él es mi reposo. Entonces yo reposo un día y los otros 6 días vivo afanado. No, Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Entonces, no lo suba el volumen, José Luis. Se subió solo. Entonces, bájalo un poquito más, por favor. Entonces, Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Usted no tiene que guardar ningún día. Él es nuestro reposo. Usted tiene que aprender a confiar, a abandonarse en las manos del Señor, y el Señor va a hacer que usted pueda tener paz en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, así como pasó cuando estaban en la barca. Porque hubo 2 tormentas. Una, los discípulos, una tormenta, y se le apareció el Señor caminando sobre el agua. Eso es una tormenta sin Cristo. Angustiados. Y allá se le apareció, porque siempre estará con nosotros. Pero hubo una tormenta que estaba él durmiendo, o se estaba haciendo el dormido, a ver cuál era la fe de sus discípulos. Pero ya ahí fue diferente, porque ahí estaba Cristo en la barca, porque no es lo mismo Cristo en la barca que Cristo fuera de la barca. Entonces, Él es nuestro reposo, hermanos. No debemos
de guardar días. No, no, los domingos son del Señor. Ajá. Y de lunes a sábado es para pecar, para hacer de todo. Claro que no. Los 7 días son del Señor, los 30 días son del Señor y los 365 días son del Señor. Entonces vamos a ver ahora los tabernáculos. Todos los tabernáculos nos hablan del Señor también. Por ejemplo, Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué sucede? A él se le mostró algo que ya existía en el cielo. Porque en ese monte no era el monte donde recibió, sino, si usted lee todo el capítulo, creo que el 34 de Deuteronomio, él subió a la cúspide del monte. Y allá en la cúspide del monte, el Señor lo llama y le dice, sube al monte. Entonces hay que leer con detenimiento. Si yo estoy ya en la cima del monte y me dice, sube al monte, ¿a qué monte fue? Moisés recibió un traslado y fue al cielo. Y usted le cuenta eso a una gente y dice, no, eso es imposible, eso es mentira. Bueno, busquemos la Biblia y vamos a leerlo detalladamente, sin brincar, ¿verdad? Entonces, si el tabernáculo es una figura y una sombra de las cosas celestiales, vamos a ver qué significa todo esto. Primero, aquí hay una cerca. Esa cerca nos habla de lo que están dentro de la cerca, los cristianos. Hay protección porque una cerca sirve para proteger. Y lo que están fuera de la cerca. Lo que están fuera de la cerca son los pecadores y los impíos. Porque pecadores e impíos no es lo mismo. Por eso dice que si la Biblia dice, si con dificultad se salva el justo, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y la gente le dice impío al no creyente. No, el impío es el creyente y hace lo que le place. Eso no es justo, eso es un impío. Entonces aquí afuera están los impíos y los pecadores. Aquí en la cerca, en la protección, cuidado, están los cristianos. ¿Para qué usted le pone verja a la casa? Para protección, proteger. Lo siguiente es el altar de los sacrificios. El bronce nos habla del sacrificio, el sacrificio de Cristo. Primero hay que entrar, antes de usted entrar y ver ese mueble, ese altar de los sacrificios, hay que entrar por la puerta. Y esa puerta, dice en Juan 14:6, que Él es el camino. Esa puerta le llamaban el camino. Tú entras por el camino y lo primero que te va a encontrar para tú estar protegido es el sacrificio, el altar de los sacrificios, el sacrificio eterno, único e insuperable de Cristo. Para usted poder estar protegido, tiene que recibir a Cristo. Si no recibe a Cristo, no tiene protección. Pero hay que entrar por el camino. Y luego, ahí está el fuego, la pasión por la palabra, la pasión por las cosas de Dios. Segundo, ahí está la fuente de alabastro. La fuente de alabastro servía para lavarse el sacerdocio, las manos, los pies, porque nos ensuciamos las manos, las cosas que hacemos, muchas veces hacemos cosas incorrectas que nos contamina. Pero también los pies había que lavárselo porque en nuestro caminar cristiano, porque lo que eran los sacerdotes que se lo lavaban, y no solamente ellos, pero se lavaban las manos y los pies, porque los pies también se ensucian caminando, yendo a muchísimos lugares que no se debe. Pero ellos también había una particularidad que se hizo
con los espejos de las mujeres. Imagínense una mujer entregando su espejo, cómo se ven, cómo se peinan, se arreglan. Ay, pero nadie le dio mente a eso, se despojaron, dejándolo todo, siguieron al Señor. Y usted sabe para qué los espejos, para que cuando el ministro se acercara, el sacerdote se acercara y viera, se viera reflejado en la fuente de alabastro o el lavatorio, para que se vean que son humanos, que los ministros no son ángeles bajados del cielo, sino que son humanos igual que cualquiera, con virtudes, con defectos, con pecados. Por eso tenían que estar haciendo sacrificios también por ellos mismos. Entonces lo siguiente es que se entraba al lugar santo. Ahí está solamente la mitad. Se entraba al lugar santo, ya no era por la luz del sol, sino que allí estaban con unas 5 coberturas que hablan de los 5 ministerios. Y esa puerta le llamaban la verdad. Aquí tenemos el camino, la verdad. Se entraba al lugar santo. Y en el lugar santo lo primero que te encontramos, usted lo puede ver ahí. No sé si se aprecia bien, pero ahí estaba el candelero, el candelabro, la menorá, como usted le quiera decir, que es figura del Espíritu Santo y los 7 espíritus del Señor que aparecen en Isaías. Luego está la mesa de los panes de la proposición, 12 panes, en 2 hileras, 6. Cuando usted lo junta son 66, los 66 libros, porque el pan te habla de la palabra, y la palabra, la verdad, es Cristo. El pan nos habla de Cristo, pero también el candelero se le puede aplicar al Espíritu Santo, pero también a Cristo, porque Él es la luz del mundo. Entonces esos panes se les rociaba el tercer mueble que estaba dentro del lugar santo, y es el altar de los sacrificios. Se le untaba, se le regaba incienso, y el incienso nos habla de 2 cosas: oración y adoración. Para usted estudiar la palabra, porque el pan nos habla de la palabra, y la palabra es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Entonces, para usted estudiar la escritura, usted no puede entrar a sangre fría. Ore, adore. Por eso lo más importante en un culto son el primer tiempo. Porque ahí tú estás preparando el terreno, tu corazón, se quitan las piedras, los palos. Todo campesino, todo agricultor, sembrador, lo primero que hace antes de sembrar la semilla, ¿qué significa la semilla? La palabra. Antes de sembrar la semilla, ¿qué hace? Limpia la tierra. Quita palo, quita piedra, quita basura, quita de todo. Y luego se entra el arado y se abre el surco para que la semilla sea implantada bien profundo abajo, para que caminando la semilla no se pierda o venga cualquiera y la coja, la bote o se la coma. Se tapa y luego se riega. Entonces la palabra, para usted estudiar la palabra, tiene que orar, tiene que adorar, pero también tiene que cuidar y preparar el corazón para que sea implantada esa semilla. Esa semilla hay que regarla, hay que echarle abono, hay que estudiar, hay que apuntar para que no se olvide. Y luego está el tercer lugar de este tabernáculo, y es el lugar santísimo. Ahí esta puerta le llamaba la vida, porque la primera el camino, la segunda la verdad, y la tercera para entrar al lugar santísimo se llamaba la vida. ¿Por qué? Porque ahí estaba la Shekinah de Dios, el arca del pacto, el asiento de la misericordia, donde nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ahí todo eso nos habla de la trayectoria del creyente, como estuvo diciendo Kinger al inicio, que ella no quiere estar en los atrios, sino en el lugar santísimo, y ella no sabía de qué íbamos a hablar. Qué tremendo. Entonces aquí vemos este tabernáculo,
de Moisés nos habla de la ley. ¿Por qué? Porque habían sacrificios, había matanza de animales. Y eso era matanza, matanza y matanza, porque nos hablaba de la ley. Y aquí están los instrumentos. Ahí usted yo creo que lo puede ver más, porque la imagen es más grande. Donde está la menorá, donde está la mesa de los panes, donde está el altar del incienso y donde está el arca del pacto. Entonces, esto nos habla de la era de la ley. De la era de la ley, estos 4000 años que duró la ley, pero luego iba a venir otra dispensación que era la era de la gracia, y esto nos habla del tabernáculo de David. ¿Por qué razón nos habla del tabernáculo? Porque cuando usted lee el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 17, óigalo, óigalo, segundo libro de Samuel 6, 17, dice que en el tabernáculo de David el arca estaba en medio de la tienda. Entonces, si estaba en medio de la tienda, no era igual que el tabernáculo de Moisés, porque en el tabernáculo de Moisés no estaba en medio, estaba en el fondo. Entonces, todo tiene un significado. ¿Por qué? Porque esto nos habla, y aquí está el arca, todo nos habla es precisamente de las dispensaciones que iba a vivir el ser humano, porque todo nos habla del Señor. La ley era para mostrar al hombre que el hombre necesita de Dios, que necesita buscar lo que no es autosuficiente, que es dependiente. Y la gracia lo que nos ayuda es a cumplir la ley. La gracia nos capacita, nos habilita para cumplir lo que no podíamos cumplir. Pero miren algo, ahora tenemos el otro lugar sagrado y era el templo de Salomón. El templo de Salomón era exactamente igual que el tabernáculo de Moisés, lo único con ligeros cambios. Miren la mesa el altar de los sacrificios, en vez de estar al principio, estaba a un lado. Y antes en el tabernáculo de Moisés estaba más adelante, ahora están los dos a la par. A la par los dos. ¿Por qué? Porque usted tenía que recibir a Cristo y ser lavado simultáneamente, porque ya usted está en otra dispensación, no tenía que avanzar en ese orden vertical, sino vamos a redimir el tiempo, vamos a recibir a Cristo y a estudiar la palabra, las dos cosas a la par, ahí una al lado de la otra. Y aquí en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca. Exactamente como en el tabernáculo de Moisés. Y todo esto nos habla de Cristo. ¿Por qué razón? Porque si usted ve por dentro del altar, el templo de Salomón estaba todo revestido de oro, y el oro nos habla de divinidad. De divinidad. Por fuera era de piedra. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra que edificaron los edificadores? Cristo. Eso nos habla del Cristo 100% hombre. Y por dentro era cubierta de oro, y el oro nos habla de divinidad, porque era 100% Dios, 100% hombre. Entonces todo tiene, miren cómo todo nos habla de Cristo. No importa lo que toquemos, nos va a hablar de Cristo. El arca del pacto. El arca del pacto tenía tres cosas dentro. Aquí tenemos las tablas que representan al Padre, la vara que representa al Espíritu Santo, y el maná escondido, el pan de vida, el maná que dice: yo soy el maná que bajó del cielo, dijo Cristo en el Nuevo Testamento, para que usted vea que no es una locura ni inventando cosas. El mismo Señor dijo que Él era el maná que descendió del cielo. Entonces, aquí vemos, esto es en el tabernáculo de Moisés. En el arca estaban tres cosas, pero algo ocurrió en el arca de Salomón, que en el arca de Salomón solo estaban las tablas,
solo estaba el Padre. ¿Por qué? Porque nos hablaba de que en el cielo, porque el templo nos habla, el templo de Salomón nos habla del cielo, el templo que hay en los cielos, y estaba solamente el Padre. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo y el Señor iban a estar en la tierra. Jesús estaba en la tierra, su ministerio terrenal, y él dijo: yo no lo voy a dejar solo, yo voy a enviarle el Consolador. Esto usted lo encuentra, esta base que dice que en el arca solamente estaba la tabla de los mandamientos, en primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 9. Ahí usted encuentra este detalle que acabamos de hablar. Entonces, vamos a ver algo. El templo de Salomón, nuevamente, el mismo templo que vimos ahorita, pero hay algo que ocurre. Mire, yo lo puse más grande. Usted ve el altar de los sacrificios. Estaba en el lugar santo. Pero algo ocurrió. Algo ocurrió luego. Aquí, en el templo de Salomón, está en el lugar santo. Presten atención. En el lugar santo estaba el altar de los sacrificios, el altar del incienso. Pero en Apocalipsis se mueve al lugar santísimo. ¡Qué tremendo! Usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 8, versos 3, que dice que el altar estaba delante del trono. Se movió del lugar santo, ahora se movió al lugar santísimo. ¿Y qué no quiere dejar dicho esto? Muy sencillo. La escritura se interpreta, una de las leyes de la hermenéutica es esta. La escritura se interpreta con la misma escritura. Y dice Romanos que Cristo es el intercesor que intercede por nosotros delante del Padre, porque Cristo es el altar del incienso. ¿Dónde lo dice? Lo vamos a ver ahora. El altar representa la intercesión. Aquí vemos el altar, ahora sí lo ven bien ahí, lo ven mejor, está más grandecito. Y fíjense que pónganlo, tienen que estudiar la Biblia observando los detalles, las diferencias. Aquí está el altar. Y el altar, ¿qué es lo que tiene arriba? ¿Usted lo puede ver? ¿Qué tiene? Humo. Porque se quema el incienso, y el incienso, dice la escritura, que sube como olor grato delante del Señor. Hablando de la oración y de la intercesión. La base bíblica es Romanos 8:34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, y dice en rojo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Cristo es el intercesor, y el altar era el altar del incienso, y el incienso nos habla de oración y de intercesión. Entonces Cristo es este mueble, el altar del incienso. Pero el altar del incienso, usted lo ve, dice que era de oro, pero cuando usted ve en la fabricación era de madera, de acacia. Y cubierto de oro, por dentro y por fuera. Y esto nos habla aquí también, nos habla de la Trinidad. ¿Por qué? Por fuera de oro, el Padre. En medio era de madera. La madera nos habla de la humanidad, Cristo, 100% hombre. Y en el lado de adentro de oro, el Espíritu Santo. Los dos divinos, el Padre y el Espíritu Santo, y Jesús, aunque es divino también, pero en la calidad de hombre, madera. Y ahí usted ve cómo la escritura es
preciosa. Miren lo que dice ahora. Y miren los detalles. Observen los detalles. Aquí está el altar. Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario, la intercesión, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué había en el altar? Incienso, humo del incienso. ¿Qué es lo que había en este altar? Se cambió. Ya no había incienso como el otro, dice, lleno de fuego del altar. Se cambió el humo por fuego. ¿El humo de qué nos habla? Del incienso quemado que sube. La intercesión delante de Cristo, delante del Padre. Porque dice que el altar estaba delante del trono. Lo vimos ahorita. Entonces ahora cambian el humo y ponen fuego. ¿De qué nos habla el fuego? No, en esta ocasión el Espíritu Santo es símbolo del Espíritu Santo, pero aquí nos habla de juicio, de castigo. En los 7 años va a descender fuego del cielo. Porque dice, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Y dice más que hubo truenos. Hay 7 juicios que son 7 truenos. Habla de voces, lamento, de grito. Hay relámpagos. Hay un juicio que son 7 truenos. Y un terremoto. Va a venir un mega terremoto que va a hacer un gran desastre. ¿Usted sabe lo que significa este cambio? Mire, que de este altar del incienso con humo de intercesión se cambia al altar lleno de fuego. Se acabó la intercesión, se acabó la gracia. El cambio de humo a fuego es que se acabó la gracia. Ahora viene el juicio. ¿Y usted sabe lo que significa que se acabó la gracia? Lo siguiente. Miren, déjenme pensar en voz alta. Déjenme pensar en voz alta. Conforme a lo que vemos en las noticias, con lo que vemos los acontecimientos y todo lo que se está desencadenando. Mire, en el 2020 apareció algo. Usted no puede entrar a ningún lugar sin mascarilla. Nadie puede ir a ningún lugar sin mascarillas. ¿Usted sabe qué pasa? Que en el 21 nadie podrá ir a un lugar sin esto. Y esto te cambia el ADN, te altera el ADN. Y eso no lo digo yo, eso lo están diciendo mucha gente. Bueno, yo compartí en esta misma semana quien hablaba también precisamente de eso. Tú lo leíste, Wendy. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un nieto de Kennedy, del presidente Kennedy. Entonces, esto va a alterar el ADN, va a cambiar tu conducta. Y en el año siguiente, nadie podrá ir a ningún lugar sin esto. Porque las cosas son graduales, no son de golpe. Y este no se debe, ni este mucho menos. Porque el que se ponga el segundo lo va a convertir en una persona inmoral y se va a marcar. Y el que se dejó marcar ya no podrá ser salvo ni que se arrepienta. Y todo el Señor nos los habla antes para que no nos pase.
Miren la ley de los sacrificios. La ley y los sacrificios. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y aclara, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, no es la misma, no es la imagen, es una verdad distorsionada un poquito. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfecto a los que se acercan. El sacrificio de los animales no podía ser perfecto a nadie. Por eso dice que era continuamente y que no lo hacía perfecto porque era una sombra. No era la verdad, la imagen misma, sino una sombra. Una sombra anunciando lo que iba a venir. ¿Y cuál era lo que iba a venir? Era Cristo. Miren lo que dice el verso siguiente. Los animales pasaban por 4 inspecciones. La cabeza, Levíticos 1:12. Chequeaban la cabeza. El animal no podía tener problema en los ojos. Tenía que tener visión. Nosotros tenemos que tener visión. La nariz nos habla del discernimiento. Discernir de lo bueno, de lo malo, de lo santo, de lo profano. La boca. Todo eso está en la cara, en la cabeza. La boca. Una boca. 2 oídos. 2 ojos. Y la nariz con 2 agujeritos para que usted escuche más, para que vea más y para que tenga más discernimiento y hable menos. Porque las vasijas en la mano del alfarero, la mayoría de las vasijas se dañan en la boca. Por eso que Santiago dice, y hasta una canción sacaron de Santiago 3. Ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. Peligrosa. Todo está en la cabeza. Esto era una inspección. La segunda inspección, la grosura. Levíticos 1:8. La grosura nos habla de la fuerza. Hermanos, ¿en qué tú estás empleando tus fuerzas? ¿Es positivo? ¿Glorifica a Dios y a ti te santifica? Pues tremendo, síguelo haciendo. Pero si tus fuerzas la estás utilizando para cosas que ni a ti te santifican, ni a Dios glorifican y que no es positivo, tienes un problema. La 3, las piernas. Levítico 1:13. Las piernas nos hablan de nuestro andar. Por eso que el animal inmundo no se comía, porque él tenía las pezuñas separadas. Estaba dividido, estaba indeciso, no estaba definido. Dios nos gusta definido, que caminemos recto. Y la 4, las entrañas. Levíticos 1:13. Son cosas que antes de hacer el sacrificio se inspeccionaban estas 4 cosas. Porque si en una de ellas había un fallo, no se podía sacrificar. Porque Dios, haga así con el dedito, mire, no lo recibe. Si había algo de estas 4 cosas que había un problema, el animal tenía una pata peniquebrada que caminaba cojo, no podía caminar derecho. Si era visco, no tenía una buena visión. Si no tenía olfato, no tiene discernimiento. Si tiene un problema en los oídos, no puede escuchar para aprender la palabra, porque la fe viene por el oír. Y la boca, Santiago 3. Entonces, las piernas hablan del caminar, la grosura de la fuerza, y las entrañas de nuestro interior, sanidad interior. ¿Por qué? Porque que tenga resentimiento, odio, maldad, deseo de venganza y envidia, celos. Todas esas cosas, ¿dónde están? ¿Fuera o dentro? Están dentro. Entonces, si están dentro, nosotros tenemos que cuidarlo de lo que usted y yo estamos llenos. Porque todo eso se lavaba con agua. Todas esas 4 cosas se lavaban con agua.
Y la agua nos habla de la palabra. Nos habla del Espíritu Santo también, que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la palabra nos limpia y el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, juicio y pecado. Nos enseña, nos recuerda, nos guía, nos revela, etc. Entonces todo esto es importante que lo sepamos. Pero miren algo más. Jesús pasó también, así como el Cordero pasaba las 4 inspecciones, el Cordero de Dios también tenía que pasar las 4 inspecciones, porque vimos en Hebreos que es sombra y figura de lo que había de venir. Miren las 4 inspecciones del Señor. La primera inspección ocurrió con Anás, así lo dice literal, que primero fue donde Anás, Juan 18:13. Juan 18:13. La primera inspección. ¿Y qué usted cree que le inspeccionó Anás? ¿Qué usted cree? Le inspeccionó su visión. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y le inspeccionó la boca a ver qué decía. Los oídos. Todo lo que se estaba comentando acerca de él en el pueblo. Su nariz, el discernimiento, si él sabía lo que estaba haciendo, si era malo, si era bueno. Pero también su grosura. Pero también sus piernas, lo que él estaba haciendo. La forma de vida. Donde andaba enseñando y haciendo milagros y sanidades. Y las entrañas. Nadie lo pudo acusar de nada porque él estaba limpio. Pero la segunda inspección fue de Caifás, Mateo 26:57. Y Caifás le inspeccionó las 4 cosas que se le hacía a los animales en el Antiguo Testamento. Pero vino una tercera inspección, Pilato, Mateo 27:2. ¿Y qué le inspeccionó Pilato? Las 4 cosas. Y luego vino Herodes. ¿Y qué le inspeccionó? Las 4 cosas. Usted lee Lucas 23 del 7 al 8. Porque lo que pasó con el Cordero, le pasó al Cordero de Dios. Tremendo, ¿verdad? La sangre de los animales, mire lo que dice Hebreos 10:4. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudo quitar los pecados. No se podía quitar los pecados. Por eso había tanta matanza y matanza y matanza y matanza. Porque había que estar constantemente matando para poder ser perdonados, para hacer cualquier función. Y para poder llevar los sacrificios, las ofrendas al tabernáculo. Porque si usted llegaba de forma incorrecta a dar la ofrenda, el sacrificio, Dios no iba a recibir el sacrificio. Dios no iba a recibir la ofrenda. Por eso había que lavarse constantemente. Pero eso era la sangre de los animales que no podían quitar. ¿Qué? ¿Qué es lo que no podían quitar? Pero dígalo duro. El pecado. Pero vino ahora una sangre pura, purísima, santísima. Y dice en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no de una sola persona. La sangre de los animales era insuficiente para borrar los pecados de un hombre. Pero la sangre de Cristo borra el pecado del mundo entero. La sangre de Cristo nos borra de todo pecado. Y usted ve que tenía que haber en el Antiguo Testamento derramamiento de sangre. Y en el Nuevo Testamento hubo un derramamiento de sangre.
Lo único que allá lo hacían con animalitos, y en el Nuevo Testamento vino el Cordero de Dios, Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. ¿Ustedes me entienden? ¿Ustedes ven cómo todo habla de Cristo? Todo habla de Cristo. Y eso, que hay un montón de cosas. Yo podemos pasar un mes, 2 meses hablando de figuras y más de ahí, de figuras y sombras de Cristo. Porque todo, hermanos, todo habla de Cristo. Pongámonos de pie. Todo habla de Cristo. Cristo es el centro del universo. Cristo es y debe de ser el centro de tu vida y de la mía. Pero nos tenemos que acercar no como nosotros entendemos, no como nosotros pensamos, y mucho menos a nuestra manera. No, tenemos que acercarnos a Dios conforme a lo establecido, a los requisitos de Él. Yo no puedo vivir una vida como yo quiera, pensando que Dios me va a perdonar y Dios me va a perdonar y Dios me va a seguir perdonando. ¿Por qué? Porque el incensario está tirando humo ahora. Y ese humo sube. Y ese humo el Padre lo recibe, esa intercesión del Hijo. Y todo chévere. Porque estamos en ese momento. En el momento del altar del incienso, quemándose el incienso, subiendo ese humo, agradable, como perfume, dice la Biblia. Un perfume agradable delante de Dios. Pero vimos en Apocalipsis 8 que ese mismo altar, el mismo Dios de amor, va a ser también el mismo Dios de fuego consumidor. Y cuando se cambia el humo por el fuego, y ese fuego sea arrojado a tierra, el fuego nos habla de juicio y de purificación. Tú entras el oro, entras la plata, para que toda la escoria salga del oro, de la plata o de cualquier material. Y el fuego va a separar lo que es la escoria de la plata, del oro o de lo que sea. Y la tribulación precisamente va a hacer eso, separar todo lo malo que hay en nosotros con el fuego de la prueba que viene al mundo entero. Hermanos, si el tiempo se acorta. El tiempo se acorta. Y lo vemos, hermanos, en las noticias. Ya no es un pastor hablando, ya no es un grupo de cristianos hablando. Todo está desencadenándose. Y como está la situación ahora, no piense nunca que ese grupo de personas van a volver atrás y dejar este tiempo maravilloso para ellos ejecutar, terminar sus planes. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ellos van a aprovechar esta coyuntura como tienen al mundo entero. Este momento es el ideal para establecer lo que ellos quieren establecer, que la Biblia dice que se va a establecer, porque la Biblia dice que no se va a establecer, se va a establecer. Entonces, no vamos, hermanos, a ir para adelante. Vamos a ir para peor. Por eso que usted y yo tenemos que aprovechar el altar del incienso. Aprovechemos el altar del incienso para que no nos echen el altar con fuego lleno
sobre la tierra. Vamos a aprovechar al Señor en su amor y su misericordia. Porque Dios no nos ha guardado para la ira de Dios, sino para que escapemos de la ira venidera, dice Pablo en Tesalonicenses. Hermanos, el que no quiera hacerlo es porque no quiere. Pues ya no solamente lo dice la Biblia, ni lo dice pastores, sino es que usted está viendo la realidad. Y usted vio las tres cosas que vimos. Hermano, ya viene la otra, la segunda. Ya viene la segunda. Ya están hechas. Viene la segunda y la tercera también está hecha. Lo que pasa es que no lo pueden hacer de golpe, lo están haciendo gradual. ¿Qué es lo que usted quiere esperar? Ya nos tomó de sorpresa la primera, las mascarillas. ¿Usted quiere que le sorprenda la segunda? Que le van a deformar su conducta. ¿O usted quiere esperar la tercera? Que ahí ya no hay escapatoria. Que el que se lo puso, ni que se arrepienta, ni que llore, ni que haga ayuno, ni que haga nada, no podrá escapar. Dios va a marcar a los suyos antes y luego vendrá el anticristo a marcar los suyos. Y ya después que estemos marcados, los del Señor aquí y los del anticristo aquí, ya estamos todos definidos. Yo te bendigo, iglesia. Te bendigo, iglesia, para que ya que nos sorprendió lo primero, no nos sorprenda la segunda y la tercera. Porque la segunda te lleva a la tercera y después de la segunda no es retroceso. Te bendigo para que vivas una vida agradable a Dios, no juguemos al Evangelio. Te bendigo para que sean tiempos de amores con el Señor y no con el mundo. Te bendigo para que te deleites en la palabra, en la oración, en todo lo que vimos hoy. Te bendigo para que sientas el fuego de la pasión de las cosas de Dios y que haya una enemistad con el mundo. Porque Dios dice que los que están con el mundo, los que aman al mundo y los que aman las cosas de Dios, dice, oh alma adúltera, porque están adulterando con el mundo y con Dios. Dios no quiere que nosotros seamos adúlteros, que estemos definidos, porque el amor al mundo, el que ama al mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios. Yo te bendigo para que tú solamente ames al Señor. Te bendigo solamente para que te metas con el Señor como nunca antes. Porque los antiguos desearon vivir en este tiempo. Y usted y yo tenemos la bendición, el privilegio de vivir este tiempo maravilloso, donde vamos a escuchar la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos llegamos a casa. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.